Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. A lo largo de estos años subiendo vídeos, una cosa que me ha preguntado mucha gente es si era buena idea empezar a conducir una moto custom o empezar en el tema de las motos con una moto custom, porque no se lo había recomendado a alguien o cosa por el estilo. Y a esa gente le suelo dar siempre la misma respuesta. Sin embargo, como soy un poco vago, en lugar de seguir contestando los mensajes, que lo seguiré haciendo, he pensado en hacer un vídeo diciendo por qué me parece buena idea o no el empezar en las motos con una moto custom. Y sin más rollos, dentro intro. A ver, pues lo típico es que cuando uno empieza a mirar qué moto comprarse, qué estilo coger o hacerse, todo el mundo tiene una opinión sobre el estilo que es bueno, el estilo que es malo, el que sirve, el que no sirve. Pues bueno, una de las cosas que la gente suele decir es que una moto custom no es buena moto para empezar. Es una moto que no corre demasiado, es una moto que no frena mucho y es una moto, este es el punto fuerte a favor de no empezar con una custom a mi modo de ver, es una moto muy pesada. Difícil de manejar, sobre todo en velocidades bajas. Si tú coges, por ejemplo, una Naked o una moto, una R incluso, son motos que por norma general, no sé dónde estoy. Me voy a la derecha, venga. Son motos que son más fáciles de manejar, sobre todo en parado. Es muy típico que la gente que lleva poco tiempo en moto, con una custom, que la tire al suelo o que se caiga con la moto. Y vosotros diréis, pues entonces está claro, no es buena idea empezar con una moto custom. Pues yo, pese a todo lo que os acabo de decir, creo que es tan buena idea empezar con una moto custom como con cualquier otra si tienes el suficiente cuidado. La moto custom tiene una serie de pegas que hay otros estilos de motos no tienen, pero tiene ventajas que otros estilos de motos tampoco tienen. Una moto custom es muy estable a medias y altas velocidades, incluso a bajas, si ya estás acostumbrado. Una moto custom no corre demasiado, así que si eres novato, novel o como se quiera decir, es que novato suena un poco mal, ¿verdad? No sé qué hay para allá. Voy para allá. Jijijiji. Así que si eres novel, hay mucha gente que tiene el instinto, el mal instinto de correr más de lo que debe o más de lo que puede. Por eso es tan típico de la gente que lleva poco con el carnet se pega una hostia del 15. Y eso en una custom pues es un poco más difícil, porque una custom ni siquiera te llama realmente a correr mucho. Las sensaciones que te aporta no son sensaciones que te llaman a correr más. Os diría que empezar con una moto custom es tan buena idea como cualquier otra si tienes el suficiente cuidado cuando la manejes, sobre todo al principio, porque habrá momentos en los que te confíes más de la cuenta y más de lo que deberías confiarte. Y si eso te pasa, pues es cuando vendrán los problemas. Pero para con un conductor tranquilo, alguien que quiere disfrutar del paisaje, disfrutar de los viajes, una moto custom es una opción maravillosa. Más siendo a día de hoy que hay motos custom con ABS y ventajas que harán que la vida de una persona que lleva poco tiempo conduciendo sea mucho más fácil. Sin embargo, os diría que para empezar no os cogierais una moto deportiva o una R. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué toda la gente que yo he conocido que la primera moto que se ha comprado era una R o una deportiva acabó pegándose una hostia del 15. Derecha o izquierda, chavales. Izquierda. Puede que sea coincidencia, puede que no sea representativo de nada, pues desde luego, evidentemente. Yo he conocido pues eso a 5 o 6 personas que su primera moto era una R y se pegaron una hostia. Y también he conocido mucha más gente, eso sí, que tenían Rs y se pasaron a la custom por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Era gente que con sus motos deportivas corría demasiado y al no poderse controlar, por decirlo de alguna manera, eligieron pasarse a las custom, que como os digo es una moto que no invita tanto a correr como otros tipos. Así que, como esto me ha quedado súper largo, os voy a hacer un resumen breve para el que no tenga ganas de verse el vídeo entero, cosa totalmente entendible. ¿Es buena idea empezar con una custom? Sí, si tienes cuidado. Ten en mente que tiene algunos defectos que otras motos no tienen, como por ejemplo el tema de la frenada o el tema de manejarlo a velocidades cortas, y a partir de ahí, tan buena idea como cualquier otro tipo de moto. Y ya puestos, un consejo general, ya que lo que estáis aquí supongo que estaréis pensando en compraros vuestra primera moto o en cambiar de segmento.
tened mucho cuidado. ¿Suena gilipollez? Lo sé, pero tened mucho cuidado. Si mantenéis la distancia de seguridad, que vuestra moto no frene demasiado, no es un problema. Si no corréis mucho y cogéis curvas muy cerradas, que vuestra moto pese mucho y a veces sea un poco complicado de llevar, tampoco es un problema. No olvidéis lo que estáis llevando, no vais con una R. La conducción de una custom a veces es un poco más complicada. Y si hacéis esas 4 cosillas chorras que he soltado, que quizás haga un vídeo sobre el tema de algún punto dado si veo que os interesa, estaréis bien. Y esto, queridos amigos, va a ser todo. Este sí que ha sido un vídeo muy corto, pero espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao.